Ante todo, buenas noches con todos los que estamos acá a través de las Bueno, plataformas digitales. Les damos las buenas noches y la bienvenida para que estemos una vez más reunidos virtualmente para compartir estas enseñanzas tan bonitas y tan útiles para nuestra vida, ¿no? Y como decía la lectura al comienzo, ¿no? Poder a través de nuestro ejemplo, nuestras conocimientos, las cosas que aprendemos y ponemos a la práctica, poderlas también llevar a los demás a través de nuestra vida diaria, ¿no? Ya sea con el ejemplo o el compartir, ¿no? Eh, este tema es muy importante porque nos cambia el enfoque de la vida misma. Vamos a tratar de desarrollarlo lo más sencilla, pero claramente para que quede algo bien entendido en todos nosotros. A ver. Las penas eternas. Desde que el hombre estaba en los inicios de su historia, digamos la historia del hombre, ya tenía la intuición, ¿no? Todos los pueblos, por muy primitivos que fueren, de alguna manera cuando se despertó en el hombre, digamos de manera rudimentaria tal vez, el darse cuenta que algunas cosas que hacía eran buenas y otras no eran tan buenas, y de acuerdo a cómo había llevado su vida, intuía de que la divinidad de alguna manera recompensaba los buenos actos y de otra forma, si la vida no había sido muy bien llevada, o sea, con equivocaciones o maldad, había un castigo, ¿no? Luego de la muerte física, porque desde la intuición y la perspectiva de la continuidad del espíritu, de la vida y el espíritu ha existido desde siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, no? Eh, entendemos la inmortalidad del alma. El alma no es que muere cuando el cuerpo muere, el alma continúa. La misma lógica y la razón y el pensamiento de justicia, el sentimiento de justicia, llevan al hombre a comprender que las leyes divinas deben dar un tratamiento diferenciado a los hombres, de acuerdo con las obras buenas o no que realizaron durante su vida en el cuerpo. Esto es intuitivo y si hacemos un poco de trabajo de la razón, si entendemos de que hay algún sentido en la vida, entonces si me porto bien, recibiré un premio, como los niños, ¿no? Los niños, si te portas bien, recibirás un premio, y si te portas mal, hay una reprimenda o una llamada al orden, ¿no es cierto? Ahora, como el hombre en un inicio y hasta la actualidad no llega a comprender en su totalidad a Dios, solamente sabe que es un ser que va más allá de la comprensión de la inteligencia humana, siente temor, ¿no? Siente temor porque de alguna manera había como que incertidumbre de lo que venía después de la muerte, ¿no? Entonces, pero sí, había la intuición de que si se había portado bien, iba a haber un premio, y si no se había portado bien, iba a haber un castigo. Eso la razón y el sentimiento de justicia lo dicen, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la lógica? Hay una tesis, ¿no?, que dice que existe el infierno y la eternidad de las penas para los que infringen las leyes del bien y del amor. Pero este análisis de un lugar así de esa naturaleza y la permanencia por la eternidad no resiste el análisis lógico que se puede hacer, racional que podamos hacerlo. A ver, pongamos, si el espíritu sufre en función del mal que practicó, entonces la pena o la desdicha deberá ser proporcional a la falta cometida, ¿no es cierto?
O sea, no es igual, por ejemplo, que el niño al cual estoy cuidando, no es igual que el niño haya, porque sí, perdón, una falta leve, se demoró un poco en vestirse o en levantarse, no es igual eso que haya pues sacado dinero del monedero de la mamá, ¿no es cierto? Que se demoró un poco en levantar por pereza es diferente a haber cometido un robo, ¿no? Y el castigo debe ser diferente, ¿no es cierto? O la reprimenda. Entonces, hay una proporcionalidad en el error. El hombre, dentro de las limitaciones que caracterizan su vida y aceptando la teoría de que, imaginémonos por un momento que solamente hay una existencia corporal, ¿no? No tendría las condiciones necesarias para perpetrar, imagínense, un crimen de tal naturaleza que sus consecuencias se prolonguen al infinito. Eso para justificar la existencia de tormentos eternos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que cometer el hombre? ¿Qué tipo de falla? Tendría que ser algo, pues, totalmente espantoso para que pueda su castigo durar toda la eternidad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, el hombre, pues, no es perfecto, ¿no? O sea, está encarnado con errores. Todos tenemos errores, somos imperfectos, ¿no? Entonces, estamos sujetos, pues, a fallas. Todos fallamos, todos erramos, todos nos equivocamos. El que diga que no, pues está mal, ¿no? No es así. No hay nadie que sea perfecto, ni el Papa, ni nadie que está acá en la tierra, ¿no? Entonces, nada justifica, por lógica, nada justifica el castigo eterno, desde el punto de vista racional o lógico, ¿no? Por otro lado, Dios es perfecto. Las penas eternas no son compatibles con lo sublime de la justicia y la misericordia divina. Dios es infinitamente justo y bueno, más aún. Jesús lo dijo y lo certificó, ¿no? La bondad y el amor de Dios cuando dijo, el Padre Celestial no quiere que muera uno solo de sus hijos. Como ayer en el debate que les estaba comentando presidencial, uno de los candidatos dijo que no quería castigar a los delincuentes. El objetivo no era castigarlos, sino el objetivo era que no existieran delincuentes, ¿no? O sea, sobre todo los primarios, ¿no? Que no lleguen, que se reivindiquen y que no se perfeccionen en el delito, ¿no? Al contrario, que abandonen el delito y que regresen al bien, ¿no? Igual Dios, ¿no? No quiere que sus hijos, como dice Jesús lo dijo, el Padre Celestial no quiere que muera uno solo de sus hijos. Claro, el objetivo de Dios no es que alguien se equivoque y lo desaparece o lo tortura infinitamente, ¿no? El objetivo de nuestro amado Padre Celestial es que todos seamos buenos y perfectos, ¿no? Dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, porque Él hace nacer el sol sobre malos y buenos, caer la lluvia sobre justos e injustos. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como perfecto es su Padre Celestial. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, tenemos que seguir caminando en esta escalera ascendiendo la escalera de la evolución en búsqueda de la perfección y la mejora de nuestra espiritualidad, nuestra moral y nuestro conocimiento. Ese es el llamado, ¿no? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No es que Él se ensañe con alguien y lo quiera castigar para siempre y que impedirle su desarrollo y su crecimiento. Eso no es el objetivo y tendría pues una contradicción con lo sublime de su justicia y su misericordia, ¿no? No podemos concebir que Dios envía un sufrimiento eterno a alguien, ¿no? Por otro lado, Dios es infinitamente justo y Dios es infinito en todo, infinitamente sabio, justo y misericordioso. Eso creo que nadie lo pone en duda, porque Dios es la perfección, lo infinito en todo lo bueno, en todo lo sabio,
la justicia máxima divina, ¿no? No se equivoca. Podremos equivocarnos los hombres en la administración de justicia, por ahí encuentran un vacío legal y encuentran una salida para que alguien que es culpable salga inocente. Eso sí, puede ser en la justicia del hombre, pero en la justicia divina no es así, ¿no? Dios es la perfección infinita. Si no hubiera perfección infinita en Dios, entonces habría otro ser que fuera superior a él, entonces ya no sería Dios, ¿no? Si no fuera perfecto, habría otro que sí lo es, y ese sí sería superior, entonces no habría Dios, ¿no? Sería otro, ¿no? Para que sea único por encima de todos los seres, es necesario que nadie pueda superarlo o ni siquiera igualarlo. Dios es infinito, es perfecto en todo. Por lo tanto, su característica o su atributo de infinito es total, ¿no? Infinitamente, como dice acá, sabio, justo y misericordioso. No puede crear seres, imagínense, para que sean eternamente desgraciados por una falta, al fin y al cabo, pasajera, consecuencia de la imperfección del hombre, ¿no? O sea, por muy malo que sea alguien, por mucho daño que haya realizado en una existencia, por su propia imperfección humana, no merece pues una pena eterna para para siempre, ¿no? Estar en una tortura, un lugar de esos, ¿no? Ahora, Dios castigador. Hemos muchas veces en las literaturas religiosas encontramos esto, ¿no? Pero esta idea del Dios castigador surge de las ideas primitivas de los hombres antiguos, las sociedades antiguas, ¿no? Que un Dios que se molesta, un Dios que es vengativo, lo podemos encontrar en algunos escritos, ¿no? Que privilegia a un pueblo de otro, ¿no? Que les da, los protege para que puedan ganar la guerra o el enfrentamiento con otro pueblo. Pero si nos ponemos a analizar esto, no tiene sentido, ¿no? O sea, cómo un padre le da privilegios a un grupo de sus hijos para que al otro grupo de sus hijos los maltrate, los asesine, los torture, ¿no? No puede ser, por muy aparentemente justa que sea una causa, ¿no? Nada justifica ese tipo de salvajismo, ¿no? Y menos de estos sentimientos de venganza o de rabia que pueda tener la divinidad, ¿no? Eso no es así. Un Dios iracundo y vengativo es un Dios humanizado, porque antes se pensaba que Dios, inclusive en los dibujos, ¿no? Vemos las representaciones de Dios, un señor anciano de canas, ¿no? Sentado en un trono, en medio de unas nubes en el cielo, ¿no? ¿Por qué le dan figura humana? ¿Por qué lo humanizan? ¿Sí? Entonces, al humanizarlo, le estás dando también las virtudes en mayor grado y también los defectos en mayor grado, ¿no? Con características de la inferioridad humana, ¿no? La cólera, la venganza, esas son características del hombre, no de Dios. Y el fuego eterno es una figura de la que el hombre se valió al inicio para materializar la idea del infierno. Fue una idea que tuvieron de, a ver, ¿qué cosa es más el castigo más duro que hay? ¿Qué cosa duele más? ¿Qué cosa es lo más terrible? El fuego. Entonces, entonces hay un lugar que se llama, vamos a poner el infierno, que donde hay fuego y que está prendido para siempre. Y torturando a las almas que ahí se encuentran, ¿no? Para resaltar la crueldad, ¿no? Que era algo más, el fuego se dice que es el suplicio más atroz y el que produce el tormento más efectivo, ¿sí? Este concepto del infierno sirvió en un periodo de la historia para controlar las pasiones de la infancia de la razón. Sin embargo, hoy en día ya no tiene sentido lógico, ¿no? Antes, recuerdan ustedes cuando Moisés subió a la montaña y regresó y encontró a la población en un jolgorio, adorando al becerro de oro, y
y toda todos los desbandes que podían haber hecho. ¿Por qué? Porque eran personas que eran muy, muy rudimentarias, un pueblo rudo, así, que había estado tanto tiempo bajo la influencia de los egipcios, de los dioses, las apuestas, la brujería y todo ese tipo de cosas. Entonces no les ibas a hablar y decirles bonito, mira, hay que amarnos los unos a los otros. No era el momento todavía, sino era mano dura, a la ley del talión, ¿no es cierto? Y meterles miedo para que así como a los niños que no entienden, es meterles miedo para que puedan reaccionar y controlar sus impulsos carnales, digamos, ¿no? O irracionales, ¿no? Eso fue básicamente un estadio de la humanidad donde sirvió el miedo, ¿no? El tema del infierno, ¿no? Porque antes de hacer algo la pensaba, pues, ¿no? Uy, si hago esto, me voy a ir al infierno, entonces mejor no lo hago. O sea, reaccionaba por miedo, ¿no? En cambio, ahora, en estos días, ya la cosa es diferente, pues ya no voy a reaccionar por miedo, sino debo interiorizar que es bueno ser bueno. No, no porque me van a castigar no lo hago, ¿no? ¿Sí? O porque me van a ver, ¿no? Igual sabemos que siempre nos están viendo, ¿no? Siempre tenemos alguien que nos está viendo, así nosotros no lo veamos, ¿no? El fuego eterno. Como decía, ¿no? Jesús se valió de las figuras del infierno y del fuego eterno para que lo pudieran comprender los hombres de la época. Hombres rudos, hombres con poca instrucción, con poca elevación, entonces tenían que hacerles ver como que había un castigo fuerte para que se midieran en sus desvaríos, en las cosas que ellos hacían, ¿no? Sus excesos, ¿no? Inclusive les hablaba de la Gehenna, ¿no? Que era el infierno para la gente de esa época, ¿no? Pero en realidad eso también tiene otra acepción, porque era como que era el concepto era el basurero del pueblo, ¿no? Donde toda la basura del pueblo se botaba en ese lugar que le decían la Gehenna, que entonces era como un lugar donde se botaba el desmonte, la basura, todas las cosas que no servían, ¿no? Y él les hacía la analogía para también meterles miedo, ¿no? Como que se iban a ir a un lugar donde todos los espíritus o las almas que eran una especie de desechos o basura se iban a ir a ese lugar, ¿no? Esa era también la acepción que les daba, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizó esto? Porque la realidad humana no, en ese entonces no se elevaba a lo espiritual, era más material, era una realidad más próxima a la materia. Y estos fenómenos que impresionaban a los sentidos físicos eran los que más podían entenderse, ¿no? Enfatizó la enseñanza de que el Padre es misericordioso, eso sí lo hizo, que Dios es misericordioso, bueno, y que su voluntad es que lo sigan a Jesús. El objetivo de Dios no era que se vayan al infierno los malos, sino que los malos se conviertan en buenos. Ese es el objetivo realmente, ¿no? Sí, es diferente el enfoque, ¿se dan cuenta? Sin embargo, sabemos que la justicia divina no quiere el castigo, sino quiere reorientar al hombre hacia el bien. Y para eso nos da la posibilidad de evolucionar. Siempre estamos en crecimiento espiritual y moral, ¿no? Nos da la oportunidad a través de la existencia en la Tierra de poner a prueba todas nuestras capacidades que tenemos para seguir creciendo en el bien, ¿no? Entonces el objetivo de la divinidad es eso, ¿no? Dios creó a los seres para que progresen siempre en conocimiento y en amor. Ya en la época de Jesús, Jesús vino a enseñar la doctrina del amor, ¿no? Que antes hubiese sido pues ni siquiera escuchada, ¿no? Esa evolución se da en diversas experiencias en el plano físico y en el plano espiritual. O sea, alternamos plano físico y plano espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que así como ahora estamos reunidos en esta charla virtual aprendiendo, estamos
aprendiendo algo, después lo vamos a poner en práctica, ¿no es cierto? Vamos a orientarnos hacia el bien. Cuando partimos al plano espiritual luego de nuestra existencia física, en el plano espiritual no vamos a estar ociosos, sentados en una nube, viendo cómo vuelan los pajaritos o cómo pasan las cosas, ¿no? Vamos a estar ahí trabajando también, sirviendo, trabajando, estudiando, aprendiendo y poniendo en práctica las cosas que nos vamos a aprender, ¿no? Entonces, la evolución y la mejora continúan en los dos planos, ¿sí? No es que estemos de ociosos en el otro plano, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo no quiero? Ven, hijito, ven para acá. No quiero, no me da la gana. Pero, hijito, por favor, ven acá. No quiero, no. Ven, papacito, ven acá, hijito. No quiero, no quiero. ¡Pah! Vienes para acá. Ahí viene, ¿no es cierto? Lo que no se aprende con amor, se aprende con dolor. El dolor es el estímulo del que se vale la providencia divina para despertar la voluntad de renovarnos y así impulsar el progreso. O sea, la desdicha es la consecuencia natural de la imperfección del espíritu y existe en virtud de sus necesidades evolutivas. Yo sufro en la medida que me aparto del buen camino, me aparto de las leyes divinas y ese error, tengo dos formas de regresar al bien. Practicando el amor, la solidaridad, la fraternidad, el servicio al prójimo, o si me enterco, soy rebelde, quiero seguir en el mal, las leyes divinas me van a proveer dolor para que yo reaccione y regrese al bien. La proporción de desdicha o dolor va a ser de la misma magnitud que mi error. Un error grande, un dolor grande. Un error mediano, dolor o desdicha mediana, ¿no? O sea, es proporcional, ¿no? No es que la justicia divina sea también desproporcionada y abusiva, ¿no? No es así, es perfecta, como Dios. Entonces, el dolor no es como mucha gente entra en rebeldía, ¿no? Dice, ¿por qué a mí? ¿O por qué a ese Señor? ¿Por qué si Él es tan bueno? ¿Por qué? La pregunta debería ser, ¿por qué no? Porque todos somos imperfectos, todos necesitamos crecer. Y el dolor es un llamado a evolucionar, es un llamado a entrar en esta evolución, ¿no? Porque a veces nos apartamos, nos vamos para otro lado con nuestros egoísmos, con nuestras materialidades, etcétera, ¿no? Entonces, el regresar al hombre, reorientar al hombre hacia el bien es una necesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre quiere que todos estemos en el bien, que vayamos creciendo hacia la perfección. No quiere que, te entercas en el mal, ya entonces te vas a sufrir por la eternidad en ese fuego, que no sé cómo lo mantienen prendido si existiera, ¿no? Que está prendido siempre. Bueno, pero no es así, ¿no? Dios es bueno, justo y misericordioso en nivel infinito. Entonces, la lógica nos dice, pues, ¿no? Las penas no son eternas. El sufrimiento tampoco es eterno, porque el mal tampoco es eterno, tampoco lo es. Por muy malo, por muy criminal que sea alguien, no va a ser criminal y malo siempre. En algún momento, de repente en esta existencia, no en la siguiente o en la subsiguiente, ya comenzará a darse cuenta de las cosas que está haciendo, su conciencia despertará y regresará al bien, ¿no? Entonces, miren una frase que está muy bonita acá, que es, todos hemos sido creados para alcanzar la perfección. Ese es el plan divino para todos nosotros, ¿no? Todos hemos sido creados para alcanzar la perfección. Pero Dios no regala esto, ¿no? No dice, ya tú vas a ser perfecto, tú no, tú sí, tú no. No, a todos nos da igual, las mismas oportunidades y todos, en base a nuestras decisiones propias, vamos avanzando, ¿sí? O nos estancamos también, ¿no? Nos estancamos o avanzamos un poquito o avanzamos mucho, depende de cada uno, ¿sí? A medida que el ser progresa en amor y sabiduría, el sufrimiento disminuye. El sufrimiento es proporcional
o inversamente proporcional al amor y a la sabiduría que cada uno de nosotros va desarrollando. A más amor, más bondad, más sabiduría, menos sufrimiento. ¿Sí? Y si hay sufrimiento, a pesar de que alguien crea que es sabio, bueno, es porque hay una deuda del pasado todavía. ¿Sí? ¿Okay? Llegará un día en que hasta la conciencia más oscura experimentará la luz radiante del amor de Jesús. Eso sí, tengámoslo por seguro. Ese es el destino de luz que nos espera a todos nosotros. A todos, todos. La justicia divina. Aquella conciencia que está en armonía con la voluntad divina refleja el amor sublime y se dirige hacia el bien, viviendo la paz interior y la felicidad en su plenitud. Como ven acá, ¿no? Siempre va a haber dos caminos para elegir y nosotros somos libres de elegir el bien o elegir lo contrario, ¿no? Que es el mal, ¿no? Si estamos en armonía con la voluntad de Dios, iremos hacia el bien, ¿no? Trataremos de siempre hacer el bien, aunque la mayoría de las veces no es fácil, ¿no? Requiere fuerza de voluntad, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, tolerancia, humildad, etcétera, ¿no? Pero es posible, ¿no? Y eso, pensemos cuando estemos con las cargas que nos agobian, que nos maltratan, que nos quitan las fuerzas, que eso es para nuestra paz interior y para ser felices, ¿no? Esa es la esperanza real que nos queda. Si queremos ser felices, tenemos que seguir las leyes divinas, ¿no? No apartarnos de ellas. Como dice, felicidad y desdicha son proporcionales a las realizaciones y conquistas efectuadas por los hombres en sus experiencias evolutivas. A más bondad, menos sufrimiento. A más errores, más sufrimiento. ¿Sí? Entonces la felicidad, aunque sea relativa, podemos ir conquistándola desde ya. ¿Sí? Digo relativa porque en el planeta pues no es un paraíso, no es donde podamos decir la bondad impera en todas partes, no, eso no es cierto. Pero y la equidad, la igualdad, no, tampoco, ¿no? Hay sufrimiento a nuestro alrededor y ahora más que nunca, ¿no? Vemos tanto dolor, por el tema del virus, ¿no? De la pandemia. Ahora ya no solamente son los adultos mayores los que se contaminan, también hay jóvenes y hasta niños que están bien comprometidos con esta enfermedad y algunos están fallecidos, ¿no? Entonces es un momento difícil que estamos viviendo todos y que nos empuja hacia la reflexión, ya sea la transformación interior de cada uno de nosotros, ¿no? Porque ninguno de nosotros está orientado 100% al bien. Tenemos siempre algunas cositas que mejorar, algunas imperfecciones que pulir y caminar mejor, ¿no? Pensemos en eso. Pensemos en eso. El hombre en la justicia divina. El hombre en desequilibrio interior, al ir al mal, rompe, ¿no? Infringe la ley divina y se compromete con la justicia divina. Y por medio del dolor o sufrimiento lo estimula a recuperar el equilibrio y reparar sus errores. Ese es el mecanismo de la ley natural o la ley divina, como querramos entenderla, ¿no? Muchas veces no entendemos nuestro sufrimiento, pero pensemos que algo ha pasado en nuestra vida que 100% seguro que nosotros somos los que hemos generado ese sufrimiento. Totalmente seguro de que así es. No es por nuestra falla en esta vida, habrá habido alguna falla en vida pasada, qué sé yo. Pero Dios no es un Dios que castiga por castigar a alguien, ¿no? Dios no castiga. Los sufrimientos nos lo ganamos nosotros mismos por nuestros errores. El Dios castigador no existe. El Dios
que nosotros creemos es un Dios de amor, un Dios bueno, justo, misericordioso, ¿sí? No es un Dios de castigo, un Dios que un día se molesta y le manda pues un virus a la humanidad, ¿no? No es así, ¿no? Del hombre depende la duración de este sufrimiento. Como dice, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque el dolor puede llegar a través de las situaciones que son ajenas o externas a nosotros, pero el sufrimiento depende de mí, ¿sí? El dolor es externo, pero el sufrimiento depende de mí. Yo puedo estar enfermo gravemente, puedo estar en la miseria, puedo estar solo, pero ese sufrimiento que yo en otras circunstancias lo podría sentir muy fuerte, de repente no, pues porque ahora lo controlo y entiendo que estas cosas que me están pasando son para mi bien, para renovarme, para, digamos, superar algunas fallas de mi pasado, o de repente es una prueba, o de repente yo mismo lo pedí para avanzarme más rápido en esta evolución, ¿no? Cuanto más temprano haga uso de su libre albedrío para su evolución, más temprano se librará del yugo del dolor. Hay veces que somos tercos en las cosas que no nos hacen bien. Somos tercos, queremos ahí seguir en el mal, en el error, en el orgullo, en la dureza, ¿no? En los deseos de venganza, y no queremos ceder, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso a mí? ¿A mí? ¿Cómo me lo van a hacer a mí? Yo no puedo perdonar eso. O algunos dicen, no, ¿cómo es? Perdono, pero no olvido, dicen, ¿no? Esas frases que en realidad no perdonan, pues, ¿no? No están perdonando. Ahora, el olvido físico es imposible, pues físicamente te vas a acordar del momento, ¿no? Pero cuando tú realmente has perdonado es cuando puedas recordar el momento y no te cause dolor, no te cause sufrimiento, ¿no? Sino ya tienes una paz. Entonces quiere decir que superaste, perdonaste, ¿sí? Entonces de nosotros depende. Por otro lado, que quede claro que el concepto del infierno no es que haya un lugar. Me acuerdo una vez estábamos dando una charla, una conferencia, tocó hablar del infierno, pues, del libro El cielo y el infierno, justamente. Y hablamos del infierno, la charla, todo muy bonito, y al final una persona me dice, pero no has dicho dónde queda el infierno. Me dio una risa porque todo lo que hablamos y al final, no sé, pues de repente estuve distraída, pero pensaba que era un lugar, ¿no? Entonces, vamos a que quede claro que no hay un lugar específico para el infierno, ¿no? Si hay algún infierno, el infierno es un estado de conciencia, ¿no? Y que el dolor renueva al hombre trabajando en su propio corazón. O sea, el dolor nos llama a la reflexión, nos llama a cambiar, a ser un hombre nuevo, ¿no? A dejar al hombre viejo y modificarnos, y mejorarnos, ¿sí? Ahora, de repente los que han leído la literatura espírita, en el plano espiritual sí, hay lugares de penitencia, hay lugares de penitencia, que podríamos asimilarlo al concepto de infierno, de repente entre comillas, ¿ya? Donde hay mucho sufrimiento, con diversas formas e intensidades, ¿sí? Pero no es fuego, pues, ¿no? Obviamente. Y en esos lugares están espíritus inferiores, en proceso de evolución aún, son inferiores, han cometido errores o faltas muy graves, ¿no? Esos lugares no se parecen al infierno porque son temporales, no son eternos. Son temporales y están sujetos a las modificaciones que les imponen los mecanismos de la reencarnación y la ley del progreso. Y esos lugares van a desaparecer cuando los seres que los frecuentan evolucionen. O sea, si hay un grupo de espíritus que están rebeldes ahí en el mal, ese lugar existirá. Cuando estos espíritus
comiencen a despertar hacia el bien y comiencen a despertar su conciencia y a obrar en el bien, a estar al camino de amor de las enseñanzas de Jesús, ese lugar va a desaparecer porque ya no va a haber nadie ahí, pues. Esos son lugares temporales, y no es con llamas y todo eso. El sufrimiento es más que, imaginémonos un dolor físico, es un dolor moral más que todo, ¿no? Oscuridad, con la conciencia que te maltrata, que te martiriza, el sentimiento de culpa, ese tipo de cosas, ¿no? O escuchar las voces de aquellos que asesinaste, por ejemplo, ¿no? Fui un criminal, asesiné y escucho las voces todo el día, y los escucho pero no los veo, los escucho en la oscuridad y eso me atormenta día y noche. Y acuérdense que los espíritus no duermen porque no necesitan dormir, entonces es continuo eso, ¿no? Entonces ese es el verdadero infierno, pero como les decía, ¿no? Es un estado de conciencia del cual saldremos en la medida que despertemos hacia el bien, no es un castigo eterno, ¿no? Eso no tiene sentido, se contradice con la infinita justicia y la bondad infinita de Dios, ¿no? Y Jesús nos promete algo muy, muy bonito, dice, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué nos dice con esto? Nos dice que en algún momento todos los hombres seguirán, toda la humanidad seguirá la doctrina del amor. Seremos hermanos, seremos fraternos, y el amor y la bondad imperarán entre los hombres. Y tenemos cada uno de nosotros poner su granito de arena para hacer realidad esta esperanza que el Maestro Jesús nos ofrece. Depende de nosotros únicamente. Y ese es el llamado, queridos hermanos, sobre todo, miren, en la semana que estamos, ¿no? Es una semana donde recordamos diversos pasajes de la historia de Jesús, pero no recordemos al Jesús, a veces esos cuadros que ponen donde ensangrentado, sufriente, ¿no? Porque eso nos llama a qué? Nos llama a culpa, nos llama, no sé, a sentimiento pues negativo, ¿no? Si no, imaginémonos un Jesús radiante, ¿no? Que venció a la muerte, que salió luminoso, que enseñó a los hombres la doctrina del amor, ¿no? Esa es la visión que debemos tener de Jesús, ¿no? No el Jesús torturado y que por mi culpa, que yo heredo el pedacito de culpa que me toca, ¿no? No, sino pensemos en positivo, con alegría y a trabajar, porque ese es el mensaje que nos da, a trabajar cada uno de nosotros en nuestra mejora. Y ese es el mensaje del día de hoy, queridos amigos. Espero haya sido de esclarecimiento y de utilidad para cada uno de ustedes. Por su atención, muchísimas gracias. Somos Camino de Amor. Los esperamos todos los martes a las 7:30. Muchísimas gracias.